Hola amigos de Python Player, bienvenidos al curso de Python para novatos. El día de hoy vamos a tratar el tema de placeholders. ¿Qué son placeholders? Entonces lo veremos a continuación. Placeholder es un campo en la memoria que nos permite colocar una variable dentro de una cadena de texto. Para ello se utiliza un par de llaves y estas llaves nos están indicando que dentro de ellas va a estar el contenido de una variable. Después de escribir las llaves dentro de la cadena de texto es necesario escribir la palabra format y entre paréntesis el nombre de la variable que hemos definido. Acá tenemos entonces en pantalla un ejemplo. Tenemos una cadena de texto, tenemos las llaves y acá estamos representando el espacio donde iría el contenido de la variable y seguidamente un punto con la palabra format y entre paréntesis la variable definida. Un ejemplo puntual entonces sería, tenemos una variable llamada precio y queremos que aparezca en la pantalla la frase debe pagar, sería una cantidad de dólares, y después de esto se coloca entonces punto format y entre paréntesis precio que corresponde a la variable definida. Vamos a ver entonces la parte práctica. Abrimos nuestro editor de código, acá lo tenemos. Previamente habíamos definido algunas variables pensando en el siguiente problema o planteamiento. ¿Qué podría pasar si los tres finalistas para la Copa del Mundo Qatar 2022 son Alemania, Croacia e Italia? Tenemos tres variables, primero, segundo y tercer equipo. La forma tradicional, o como lo hemos hecho hasta ahora en videos previos, ha sido concatenar. Entonces concatenar consiste en colocar una cadena de texto seguida del signo más, el nombre de la variable y nuevamente un más si tenemos texto adicional. En este caso tenemos más texto, entonces nuevamente una cadena, signo más, la segunda variable y nuevamente otro más. Recordemos que esto se llama concatenar. Nuevamente cadena de texto, siempre entre comillas dobles o sencillas, y en este caso un solo más porque corresponde colocar la última variable. Entonces tenemos tres cadenas de texto y tres variables mediante el método de concatenar. Si ejecutamos el programa hasta esta parte en este momento, veamos entonces qué obtenemos. Aquí está las cadenas de texto y cada uno de los correspondientes equipos que fueron asignados a las variables. Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo utilizando placeholders, pero en la manera corta o resumida. Para este caso entonces se antepone la letra F a la cadena de texto, pero seguimos colocando tres pares de llaves ya que tenemos tres variables. Entonces, por ejemplo, la variable número 1, la variable número 2 para el segundo equipo y la variable número 3. Repito, las llaves son obligatorias. Vamos a ejecutar entonces para ver qué resultado obtenemos. Corremos nuestro programa y acá está. Con el método de concatenar obtenemos Alemania, Croacia, Italia. Con el método corto obtenemos nuevamente Alemania, Croacia e Italia. ¿Qué pasa si queremos variar el orden? Vamos a suponer que el tercer equipo ha sido el vencedor de la copa y hacemos el respectivo cambio para que el primero quede en el último lugar. Entonces nuevamente ejecutamos nuestro programa y ya podemos ver que se ha hecho el cambio. Alemania para el primer caso quedó campeón y en el segundo caso fue Italia el campeón utilizando placeholders. Pero resulta entonces que ahora podemos utilizar otra forma para el placeholders y se trata del método largo, podemos llamarlo así. Consiste en colocar las mismas cadenas de texto, nuevamente
3 pares de llaves porque hay 3 variables, pero aquí, como habíamos notado en la explicación, se coloca un punto y la palabra format entre paréntesis, entonces las 3 variables que estamos tratando para este supuesto caso. Vamos a ejecutar nuestro programa para ver qué obtenemos. Para concatenar tenemos Alemania, Croacia, Alemania, y para el caso de placeholder del modo largo tenemos exactamente el mismo resultado: Alemania, Croacia e Italia. Bueno, entonces hagamos un comentario para los primeros 2 casos. Para concatenar y forma larga nos quedamos entonces solamente con la forma larga de este método, pero vamos a notar algo bastante interesante. Si queremos cambiar el orden, como van a aparecer los campeones, el segundo y el tercer lugar, notamos que nos tocaría escribir manualmente cada una de las variables de acuerdo a las posiciones que realmente podrían suceder, pero hay una forma mucho más rápida y conveniente. Resulta que se pueden utilizar los números de las variables. Si tenemos 3 variables, las numeraciones deberían ser el número 1, 2 y 3, pero Python, cuando se trata de variables y listas, ese tema se verá más adelante, empieza siempre en el número 0, es decir, el número 0 corresponde a la variable del primer equipo, el número 1 corresponde al segundo equipo, el número 2 corresponde al tercer equipo, que sería Italia. Vamos a correr nuestro programa y notamos que todo sigue exactamente igual, pero en la segunda línea vamos a hacer el correspondiente cambio, que sería: el segundo equipo va a quedar campeón, el equipo de Alemania pasaría a la segunda posición y el tercero no tiene cambios, que sería Italia. Y finalmente, ¿qué pasaría si quisiéramos a Italia en la primera posición? La segunda posición correspondería a el equipo que teníamos anterior, y la primera posición finalmente quedaría de tercero Croacia. Miremos entonces, podemos ejecutar para comprobar qué sucede. Entonces efectivamente acá tenemos todas las posibilidades de primero, segundo y tercer equipo. Quedaríamos con Alemania como campeón, ya que hemos indicado en el placeholder la posición 0, Croacia como campeón si ubicamos el número 1 en el placeholder, y Italia como campeón si ubicamos la variable número 2 en el placeholder inicial. Entonces, como resumen, tenemos 3 formas de imprimir variables dentro de una cadena: la forma tradicional, que es concatenando mediante el símbolo más; la forma corta, que consiste en utilizar las llaves anteponiendo una F a la cadena de texto; y la forma larga, que es utilizar .format con los nombres de las variables, lo cual nos da la posibilidad de ser más flexibles y tener un mayor manejo de los resultados, ya que podemos jugar con las posiciones, recordando que siempre empiezan en 0. Luego tenemos 1 y 2 en caso de 2 variables. Si tuviéramos 5 variables serían 0, 1, 2, 3 y 4. Bueno amigos, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero se suscriban si les ha gustado, y nos vemos en un siguiente video de Python. Muchas gracias y hasta pronto.